Y es importante una aclaración en esta noche para los que nos acompañan de primeras ocasiones o nos ven a través de la transmisión en vivo. Quiero que sepan que el tema que estudiaremos en esta noche no tiene que ver en absoluto con religión. No tiene que ver con religión, tampoco tiene que ver con filosofías, solamente tiene que ver con la palabra de Dios. La porción que vamos a estudiar, como se mencionaba, los versículos que vamos a citar, que vamos a estudiar, se encuentran en todas las Biblias del mundo. Le rogamos un voto de confianza y que sepa que vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a disponernos para esta noche estudiar la Biblia. Y el tema que estudiaremos se repartió en la invitación durante los días anteriores, la semana pasada. ¿Cuál es el tema? Pasión y gloria de Jesucristo. Me acompaña una vez más, por favor, para decirlo. Pasión y gloria de Jesucristo. Estos días en el mundo estamos recordando, conmemorando la pasión de Jesucristo. Es decir, estamos recordando su sufrimiento, su agonía y su muerte por todos nosotros. Los acontecimientos de la pasión de Jesús de Nazaret fueron hechos reales, porque algunos han dudado de la historicidad de Jesucristo a lo largo del tiempo. Sin embargo, los hechos son reales, son históricos, fueron hechos únicos e irrepetibles. Se realizaron en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, en tiempos de Tiberio César como emperador romano, bajo Poncio Pilato, quien fue gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, siendo también Anás y Caifás sumos sacerdotes en ese momento. Tales eventos y personajes fueron parte de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas de salvación, que son un manantial de gozo y confort para todos nosotros los pecadores. Los 4 evangelios, porque hay 4 evangelios en la palabra de Dios, quiere decirlos conmigo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o como llaman algunos también, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, relatan cada uno con su estilo y personalidad las horas más densas y trágicas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sus últimos días, sus últimas horas aquí en este mundo. Mateo capítulo 26 y 27, como ya leímos, una porción del capítulo 27. Marcos 14 y 15 también lo menciona, Lucas 22 y 23 y Juan capítulo 18 y 19. Los 4 evangelios lo mencionan. Mahatma Gandhi, el gran estadista de la India, aunque provenía de una familia hindú, admiraba profundamente la persona de Jesús de Nazaret. Él consideraba muy importante el sermón del monte o sermón de la montaña, pero ante un Cristo crucificado no sabía qué hacer. A pesar de eso, hizo construir un templo hindú en Nueva Delhi, en cuya entrada se ve, cincelado en piedra, a Confucio enseñando, a Mahoma también. Y podemos ver que se muestra a Jesucristo, pero no enseñando sobre una montaña, sino colgado en una cruz. Vemos que maestros y personas altruistas existen en todas las religiones del mundo, pero en cuanto a Jesucristo es decisivo y determinante que Él es el crucificado. Ninguno como Él. Solo Él partió la historia en 2. Antes de Cristo y después de Cristo. Solo Él es el eje central de toda la historia de la humanidad, ya que todo lo pasado, lo futuro miran hacia Él. Todas las líneas de la historia convergen en Él. Todos los grandes propósitos de Dios
terminan en Él. Podemos decir sin temor a equivocarnos que todo gira en torno a la cruz del Señor. Es por medio del crucificado que el poder y la sabiduría de Dios se manifiestan. El apóstol San Pablo llama a esto la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta Semana Santa, queridos hermanos y amigos, tenemos que recordar y meditar profundamente en la palabra de la cruz. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. 1 Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Mire lo que enseña la palabra de Dios. Tremenda porción de la Escritura que nos habla también de lo que pasó en el Gólgota, en el Calvario. Dice la Biblia, estamos ahí, sígame con su vista, dice la Escritura, compartiendo nuestras Biblias también con nuestros queridos amigos, familiares e invitados. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura o necedad, dice otra versión, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, es decir, la sabiduría del mundo, y desecharé el entendimiento de los entendidos a los inteligentes según este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden, demandan señales como en el Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, es decir, conocimiento. El conocimiento, ¿verdad? Como Platón y Aristóteles, que estaban todavía impregnados en ese tiempo. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Volvamos a leer, por favor, el versículo 18, todos unidos. ¿Qué dice, queridos hermanos y amigos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero es importante aclarar que al hablar de la palabra de la cruz, no nos estamos refiriendo al objeto o al artefacto, sino al crucificado, hermanos. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo, es decir, al que fue colgado en el madero, a Jesucristo mismo, aquel que fue entregado por nuestras maldades y resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. El poder, por lo tanto, no se encuentra en el objeto precisamente, sino en la bendita persona de Cristo, ya que el madero fue tan solamente el medio de su ejecución, como le estamos recordando en esta semana, en estos días. Jesucristo es el centro. No se nos debe de olvidar. Jesucristo es el centro de la Semana Santa. Y su persona debe resaltar, su persona debe figurar. A través de la Escritura debemos aprender por qué vino, por qué murió, para qué lo hizo. Jesucristo es el centro de la Semana Santa. Por ello solamente debemos predicar y anunciar a Cristo crucificado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quiere verlo? 1 Corintios 2:2, estamos ahí, ¿verdad? Que dice todos unidos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
porque había una mezcla de ideas, de enseñanzas, y el apóstol Pablo pone, ¿verdad?, en su lugar lo que se debe anunciar, lo que se debe predicar, así como en esta semana mucha gente pasa por alto el significado verdadero de la Semana Santa y algunos piensan que solamente son vacaciones, viajes, permisos. Pero Jesucristo es el centro, hermanos, y debemos recordarlo. La palabra de la cruz, por lo tanto, involucra todo el anuncio del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios para toda la humanidad, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, es decir, Dios estaba en Cristo tomando la mano del Padre, comprendiendo, ¿verdad?, y supliendo la perfección divina, porque Jesucristo es Dios, y con la otra mano tomando la mano de la humanidad y uniéndolos, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y después dice el apóstol Pablo en el versículo 21, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Notemos, hermanos, Jesucristo murió por nosotros. Y es lo que debemos recordar en esta Semana Santa, esa reconciliación con Dios a través del sacrificio de su Hijo. La palabra de la cruz, por lo tanto, también es anunciar que en Jesucristo hay perdón de pecados y salvación del alma, así como una vida nueva, gozo abundante, paz verdadera, un propósito en la vida, una nueva perspectiva. Hermanos y amigos, no todo está perdido. Tenemos esperanza en Jesucristo. Amén. Una esperanza viva, una esperanza gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Porque ya no muere. Venció a Satanás, venció el pecado, venció la tumba. Ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, pero espiritualmente está aquí con nosotros. Pues Él lo prometió en Mateo capítulo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Y recordemos la preciosa esperanza que tenemos, hermanos. Al tener a Cristo tenemos una esperanza bienaventurada, y si no lo tienes todavía, hoy lo puedes tener. Hoy puede el Señor venir a tu corazón, puedes tener esa esperanza que tanto has estado buscando, esa nueva vida que el mundo no te da, esa satisfacción verdadera que el pecado no da. Solamente es en Cristo, solamente es en Él. El mensaje de la cruz, hermanos, es el mensaje de la sabiduría y del poder de Dios. Es el mensaje que uno debe aceptar o rechazar. No nos podemos quedar en medio, no hay puntos intermedios. Y aquí lo vemos, dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no quieren creer. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Abramos nuestro corazón esta noche, hermanos, a estas verdades maravillosas de Dios, de su palabra, porque Dios es real. Jesucristo es real. Él vino a este mundo, dejó su trono de gloria por nosotros, se humanó, vivió una vida sin pecado y a la edad madura de 33 años dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó, dijo el Señor en Juan 6. Él puso su vida por amor a nosotros. Dijo el Señor, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor se dio voluntariamente por nosotros. Queridos hermanos y amigos, la palabra de la cruz toca en el punto más profundo y doloroso de nuestro ser también, pues nos recuerda todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Él tuvo que padecer. Asimismo nos muestra que somos pecadores, comenzando por el que te habla en esta noche,
y nos enseña que nuestra situación es tan trágica y tan desesperada que el bendito Hijo de Dios tuvo que ser colgado en una cruz, en un madero, por más de 6 horas, porque no había otro camino, no había otra alternativa. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 24, orando al Padre, decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, si hubiera otra manera para proveer salvación a la humanidad perdida, que así se haga, pero si no, Señor, hago tu voluntad. Y oró intensamente el Señor, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice el Evangelio de Lucas. Eso padeció por nosotros. Dice el versículo, hermanos, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es muy triste, pero tengo que decirlo. Hoy, como en aquel tiempo, la palabra de la cruz, la palabra del crucificado, para algunos es una molestia, para otros es necedad o escándalo. Y por eso lo menciona también el profeta Isaías en el capítulo 53, diciendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo que estaba viendo el profeta por revelación divina era espantoso. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, quedó como una llaga, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Y gracias a Dios por ello, porque en él hay salvación, en él hay perdón. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que lo trasquila enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué tremenda bendición, hermanos. Isaías capítulo 53, escrito 7 siglos y medio antes de que Jesús naciera, describe muy detalladamente lo que el Señor padeció por nosotros, por ti y por mí. La palabra de la cruz, queridos hermanos y amigos, nos recuerda varios principios importantes. Mire, en primer lugar, ¿qué nos recuerda la palabra de la cruz? Me acompaña todos unidos. La palabra de la cruz nos habla del inmenso amor de Dios. Las palabras subrayadas, ¿cuál es? Inmenso amor de Dios. De eso nos habla la palabra de la cruz. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios nos ama profundamente a todos sin excepción. Y no solo de palabras, sino con hechos verdaderos. Y la prueba más grande de su amor por nosotros, del amor de Dios hacia nosotros, fue haber enviado a su bendito Hijo al mundo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Podemos decir que en la cruz Cristo manifestó que Dios es amor.
Dios no tiene amor. Él es 100% amor. Como dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermanos, un amor compasivo. Como dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo y algún día al polvo volveremos. Un amor también eterno, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un amor fiel a nosotros, como dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Un amor misericordioso, como dice el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Cristo en la cruz, hermanos, es una evidencia mundial, es una evidencia palpable que Dios nos ama, que su amor es grande, inalterable, como dice Juan 3:16, lo repite conmigo si lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien duda del amor de Dios, te invito a que recuerdes la cruz del Calvario, que recuerdes al crucificado, que recuerdes que Dios es amor. Y Él nos ama a pesar de lo que somos. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso entonamos con toda convicción y con toda determinación el cántico aquí en nuestra iglesia: amor tan grande. ¿Lo ha escuchado? Es una bendición. Le leo la letra, escúchela por favor. Dice: amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Y el coro dice: Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Y dice la segunda estrofa: Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos has dado, Jesús, dulce calma. Es precioso. ¿Quieren entonarlo? Aunque sea la primera estrofa. ¿Están listos los guitarristas? No les había dicho, una disculpa. Pero son de esas cosas que salen en el momento, ¿verdad? Solamente planeaba leerlo, pero escuche lo que dice. Puestos en pie, por favor, y después, para descansar un poco de las sillas, después tomamos nuestro lugar. Dice este canto: amor tan grande. Mire, entónelo creyéndolo verdaderamente. ¿Qué dice todos juntos? Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Con convicción, hermano, la estrofa: Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos
con toda el alma, pues nos has dado, Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios es amor. La palabra de la cruz nos habla del inmenso amor de Dios. Hermanos y amigos, tenemos que aceptar el amor de Dios por nosotros. Aunque nos cuesta trabajo en ocasiones hacerlo o creerlo, tenemos que aceptarlo. En muchas ocasiones no lo aceptan muchas personas por lo malo que han hecho, por los pecados que han cometido, o simplemente porque no han sido amados, o se sienten inmerecedores del amor de Dios. La buena noticia, hermanos, es que Dios nos ama y nos ama siempre. Amén. Querido amigo, Dios existe, Él te ama y tiene un hermoso y precioso propósito para tu vida. Busca a Dios. Busca al Señor, clama a Él y Él se dejará encontrar por ti. Dios te está buscando en Jesucristo. Él te llama por tu nombre. No seamos de oídos sordos, como dice la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, como dice 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aprovecha el día de hoy para ser salvo. El Señor te está buscando. No postergues ese encuentro con el Señor, esa cita con Dios. La palabra de la cruz no solamente nos habla del inmenso amor de Dios, también en segundo lugar, la palabra de la cruz nos habla del gran pecado del hombre. ¿De qué nos habla la palabra de la cruz, queridos hermanos y amigos? Del gran pecado del hombre. Sabemos que el sufrimiento de Cristo fue terrible históricamente hablando, y eso se debió a que la maldad y el pecado del hombre es muy, muy grande. La Biblia nos enseña claramente que todos somos pecadores, comenzando por el que te habla en esta noche. Dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia que todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20 declara, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:10 también nos dice que no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y primera de Juan 1:8 también nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Queridos hermanos y amigos, tenemos que reconocer delante de Dios que todos somos pecadores. Aceptémoslo esta noche. No delante de un servidor, sino delante de la presencia de Dios, delante de Él. Y reconozcamos que hemos pecado también en tres grandes áreas: a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos y a través de lo que hacemos. En otras palabras, pecamos de acción y pecamos de omisión.
Y todo pecado es un delito contra el trono santo y moral de Dios. Pecamos delante de Dios, como dice el rey David en el Salmo 50. Contra ti solo he pecado. El pecado ofende a Dios, y al pecar nos convertimos en convictos espirituales, y Dios exige justicia y castigo, como dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nuestro pecado no queda impune. Nuestro pecado tiene terribles consecuencias, nos separa de Dios y también merece la condenación eterna, merece la separación de Dios de nosotros en un lugar donde se carece de la presencia de Dios. La palabra de Dios es bastante clara y nos muestra, nos enseña que nuestro pecado merece un castigo, que es la muerte segunda, es decir, la condenación eterna, el lago que arde con fuego y azufre. Y eso es lo que merecemos, lo que tenemos que pagar, o alguien tiene que pagar por nosotros. Y eso, queridos hermanos, fue lo que hizo Jesucristo. Él vino a pagar por nosotros. Él tomó nuestro lugar. La palabra de Dios nos enseña que Cristo ya pagó por ti y por mí, sufriendo por nuestros pecados y tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. En otras palabras, dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados, como ya leímos en Isaías 53, 5 al 6, que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tenemos que reconocerlo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. También en Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Y la palabra por significa en lugar de, un sustituto perfecto. Pero mire, Primera de Pedro, por favor, vamos para allá. Primera de Pedro 3:18. Tenemos que reconocer que el pecado nos separa de la presencia de Dios, porque Dios es santo, y que el hombre con su pecado no puede acercarse a un Dios santo y perfecto. Hay una barrera, la barrera del pecado, que nos impide acercarnos a Él. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Cristo hizo posible ese camino nuevo y vivo. Primera de Pedro 3:18. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos unidos, por favor. Primera de Pedro 3:18 dice a una sola voz: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la Biblia, porque también Cristo padeció, dice, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados de la humanidad. Y dice, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo ya pagó por nosotros, hermanos. Él ya pagó por ti y por mí. Por eso murió, por eso sufrió, por eso Él dio su vida, para llevarnos a Dios. Y dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Podemos ver que el Señor murió por nosotros para abrirnos un camino al Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, y les dijo Jesús a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. No hay más camino, solamente Él es el camino y la verdad y la vida. Y Hebreos 10:25 también dice lo siguiente, hablando del sacrificio de Cristo y que podemos acercarnos con confianza al Padre a través de Él. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo nos abrió un camino al Padre. Podemos acercarnos a Él, al Padre, a través de Jesucristo. La palabra de la cruz nos habla del gran pecado del hombre, hermano. Reconozcamos que somos pecadores, pero también reconozcamos que Cristo ya pagó por nosotros. Tomó nuestro lugar. Bendito sea Dios por eso. Amén. Y número 3,
La palabra de la cruz nos habla del tremendo sufrimiento de Jesucristo. ¿De qué nos habla la palabra de la cruz? Del tremendo sufrimiento de Jesucristo. Hermanos, la crucifixión como pena capital, históricamente hablando, como medio de tortura y muerte, existía ya en el imperio asirio, cuando las víctimas se les torturaba en postes y se las dejaba allí hasta morir. Los persas, por su parte, transformaron el poste en una cruz. Se cree que los romanos imitaron este procedimiento de los cartagineses. Así la crucifixión llegó a ser su método favorito de tortura para los esclavos, para los peores criminales y la escoria de la sociedad. Sin embargo, no la usaban para los ciudadanos romanos porque era demasiado cruel y vergonzosa. También era una muerte vergonzosa para los judíos porque insinuaba maldición. ¿Quiere verlo? Deuteronomio 21, 22 al 23. ¿Qué dice Deuteronomio, por favor? 21, 22 al 23. Era una muerte vergonzosa también para los judíos porque insinuaba maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 21, 22 al 23. ¿Estamos ahí? Compartiendo nuestras Biblias. ¿Qué dice, hermanos? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, ¿qué dice juntos el 23? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y también dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, hermanos, aunque se escuche feo, se hizo maldición por nosotros en la cruz, pendiendo entre el cielo y la tierra sin tocar lo uno ni lo otro, semidesnudo, colgando por más de 6 horas, por amor a ti, y nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes para qué? Para heredar bendición. La bendición de Dios, la vida eterna, el perdón de pecados, una vida nueva. La crucifixión era una de las formas más crueles de muerte conocidas al hombre. La cruz era el lugar de tormento, era el método más vergonzoso y cruel. Era una muerte tan pavorosa donde la agonía de la víctima crucificada la causaba, número 1, el carácter doloroso pero no fatal de las heridas hechas, ya que no tocaban los órganos vitales y la agonía se prolongaba. Número 2, la posición anormal del cuerpo, donde el más ligero movimiento causaba tortura adicional, el entrar y salir de los clavos en las manos y en los pies. Y número 3, la fiebre traumática inducida por estar colgado por un periodo tan largo. A veces las víctimas en el madero duraban días y morían poco a poco. Por esta razón el mensaje del Mesías crucificado, volviendo al versículo que estamos estudiando, 1 Corintios 1, 18. En aquel entonces para los judíos era un gran escándalo, era una locura, ya que no concebían la idea de un Mesías colgado en un madero hecho por nosotros maldición. Por eso dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A la fecha, hermanos, oremos por Israel. Israel no concibe la idea de un Mesías, de un Hijo de Dios en una cruz. Tenemos que orar por la salvación de Israel, por la salvación de Jerusalén, por todos los judíos, hermanos, el pueblo de Dios en la carne, que rechazaron al Hijo de Dios, pero también, gracias a Dios, abrió la puerta para todos nosotros, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y después el Señor dice: mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a un mundo perdido, hermanos, y el Señor no hace excepción de personas, así que no importa si no eres judío, no somos judíos, somos gentiles, y gracias a Dios por eso, que para Dios no hay excepción de personas. Nos ama a todos por igual. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Jesucristo, hermanos, sufrió las más terribles heridas y tormentos físicos, los más de 40 azotes sobre su espalda, con ese tremendo instrumento que laceraba horriblemente la carne humana, donde según algunos historiadores la piel quedaba al descubierto, las heridas, los tendones, los músculos y en algunos casos hasta los intestinos. 40 azotes le propinaron al Señor menos uno, los golpes a puño cerrado por parte de los soldados romanos, la corona de espinas hundidas en sus sienes, los clavos en sus manos y en sus pies, y la agonía física tremenda de estar en la cruz por nosotros y llevar el madero cuesta arriba. El Señor lo hizo por amor a nosotros. Pero no solamente fue físico su sufrimiento, también el sufrimiento de Cristo fue emocional. El Señor padeció emocionalmente. ¿Y sabe cómo? Al soportar las burlas y los escarnios, así como el menosprecio de la gente que pasaba y le decía: va, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos. Y también los principales sacerdotes le escarnecían, y aún los que estaban clavados al lado de él le menospreciaban y se burlaban de él. Y el Señor, ¿qué hacía? Nada, guardaba silencio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que lo trasquila. Y cuando le crucificaban, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, hermanos. Al soportar las burlas y el menosprecio de la gente, pero también al ser abandonado por sus amigos íntimos, al ser dejado por sus discípulos, al soportar la vergüenza de ser despojado de sus ropas y quedar semidesnudo camino a la cruz y en la cruz. Pero también el Señor padeció espiritualmente por nosotros, al ser separado de su Padre Celestial por nuestros pecados. Por ello el grito de agonía en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Poco antes de morir el Señor dijo esto, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué fue desamparado? ¿Por qué fue abandonado por su Padre Celestial? Por nuestros pecados. Porque no le estaba viendo a él, estaba viendo el cúmulo de nuestros pecados sobre él. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros. En otras palabras, Cristo no veía a su bendito Hijo, veía los adulterios del mundo, los asesinatos, los abortos y todo tipo de maldad, las borracheras y todo tipo de acto inmoral, las malas palabras, la ira, la gritería, la amargura, el odio y todo tipo de maldad estaban cargados sobre Cristo. Los malos pensamientos, las malas actitudes de todas las personas de todos los tiempos sobre Jesús de Nazaret. Por eso fue abandonado por el Padre Celestial. Y déjame decirte algo, querido amigo y hermano, sin duda eso fue lo que más le dolió, que se haya cortado ese cordón umbilical con el Padre. Pero en la cruz Jesús fue el vencedor y no la víctima, lo repito. En la cruz Jesús fue el vencedor y no la víctima. Él fue a la cruz por su propia voluntad. Para eso vino. Jesús, dice la Biblia, firmó su rostro para ir a Jerusalén, y aún más sin duda para ir a la cruz. Él sabía que la cruz era el fin de su misión, y por eso en la cruz dijo: hecho está, consumado es. Tetelestai. Eso es, hermanos, Jesucristo vino a eso. Él lo habló libremente a sus discípulos. Sin embargo, no murió como un mártir, no murió por una causa noble, sufrió y murió por la humanidad perdida, por cada uno de nosotros. El más grande gesto de amor, la más grande esperanza por todos nosotros.
La palabra de la cruz nos habla del tremendo sufrimiento de Jesucristo, que estas imágenes se quedan cortas y toda película se queda corta, porque sería tremenda el poder escenificar lo que Jesús padeció por nosotros. Y por último, número 4, la palabra de la cruz, ¿de qué nos habla, queridos hermanos y amigos? Nos habla del inmenso poder de Dios para salvar. Lo dice conmigo de favor, ¿de qué nos habla la palabra de la cruz? Nos habla del inmenso poder de Dios para salvar. Notemos que la Biblia, la Escritura, nos dice que Dios quiere que todas las personas lleguen a experimentar la salvación eterna. Dios quiere que nadie se pierda. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres, toda persona, sean salvas de la condenación eterna y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En otras palabras, solo Jesucristo salva. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Porque Él murió por nosotros, nadie más lo ha hecho. Tomó nuestro lugar. Y 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Notemos que Dios quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere, como dice Ezequiel 33:11. Dice el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor quiere solamente nuestro bien. El Señor quiere nuestra salvación. El Señor quiere una vida nueva para todos nosotros. La palabra de la cruz, hermanos, es el poder de Dios que actúa no solamente en esta vida presente, sino también en la venidera, en la eternidad. La palabra de la cruz es el fundamento firme de nuestra seguridad eterna. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La gente a nuestro alrededor ansía la salvación. Déjame decirte que solamente Jesucristo salva y Él quiere ser tu Salvador en esta noche. La gente necesita esperanza. La esperanza viva se encuentra en Él, en Jesucristo. La gente busca paz. Jesucristo nos ha dejado su paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Jesucristo es nuestro centro y debe serlo para todos nosotros. Él es la razón de nuestra vida, nuestra meta, nuestra esperanza. Nadie como Él. Solo en Jesucristo hay una seguridad estable, inconmovible, inalterable y durable. La salvación se logró por la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación eterna se consiguió por Él en la cruz, y también en la cruz se triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros ahora? ¿Sabes lo que pide? Arrepentimiento y fe. La palabra de la cruz nos habla del inmenso poder de Dios para salvar. Pero ¿qué pide de nosotros como seres humanos? Arrepentimiento y fe. ¿Quiere verlo? Hechos 20:21. Hechos 20:21. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Dos cosas: arrepentimiento y fe. Dice la palabra de Dios, todos unidos, dijo el apóstol Pablo lo siguiente, me acompaña, que dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que el Señor pide de nosotros. Notemos que no solamente basta, queridos hermanos y amigos, con reconocernos pecadores. Lo reconocemos sin duda en esta noche. El Señor quiere que demos un paso más y que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal con estas palabras, diciendo al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Y Juan el Bautista, antes que el Señor, preparando un pueblo para el Señor bien dispuesto, mencionó las mismas palabras al pueblo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el apóstol Pedro también en Hechos 3:19 dijo lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice el 20: y Él envía a Jesucristo, a quien fue antes anunciado. El Señor pide arrepentimiento de todos nosotros, pero también el Señor pide fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe debe estar colocada en el Señor Jesucristo para salvación. La fe debe estar puesta en Él, una fe plena en Él, ya que Él es el Salvador del mundo. Y te invito, querido amigo, a que sea hoy tu Salvador. Jesucristo es el Señor. Te invito a que sea tu Señor personal. Que tengas un encuentro con Él, que le abras tu corazón. Dos cosas pide el Señor: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para con Dios, porque le hemos ofendido y tenemos que arrepentirnos. Hoy es un buen día para hacerlo. Arrepentimiento verdadero y fe plena en Él, porque solamente Jesucristo salva. Podemos ver, volvamos por favor a 1 Corintios 1:18 y terminemos ahí. 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Estamos ahí, que dice todos unidos. 1 Corintios 1:18, el versículo que estamos estudiando dice: todos unidos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Notemos que no es por medio de la sabiduría humana, sino a través de la revelación divina, la Biblia proclamada por medio de la predicación, que uno puede alcanzar el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Dios decidió salvar a los hombres por la locura de la predicación, de la palabra de la cruz. Como conclusión, ¿lo quieres leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? ¿Cuál será nuestra respuesta al mensaje de la cruz? ¿Locura, necedad o poder de Dios? Déjame leértelo una vez más y preguntártelo. ¿Cuál será tu respuesta al mensaje de la cruz? ¿Locura, necedad o poder de Dios? No hay puntos intermedios. Te ruego en el nombre de Cristo que sea poder de Dios, porque lo es. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío también, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para nosotros, que sea poder de Dios para salvarte de la condenación eterna y darte vida nueva y perdón de pecados en su nombre. Te invito a que creas el mensaje de la cruz y recibas este mensaje. Recíbelo en tu vida, en tu corazón, de tal modo que recibirlo es recibir a Cristo en tu corazón. Apocalipsis 3:20, mira lo que dice. ¿Me acompañas, por favor? Palabras de Cristo en el libro de Apocalipsis 3:20, dice todos unidos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabras de Cristo resucitado. Él dice: aquí yo, está en rojo. ¿A quién se refiere? ¿Sabes a quién? A Jesucristo. Y dice: estoy a la puerta. ¿Sabes cuál es esa puerta? Tu corazón y tu vida. Él está llamando. Dice: llamo, está haciendo esto. Dice: si alguno, cualquier persona en esta noche, si alguno oye mi voz, si alguno, ese eres tú, ese soy yo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la voluntad con que se recibe al Señor. Mira lo que promete hacer Cristo: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una relación estrecha entre Cristo y nosotros, una relación personal, una relación íntima. Te invito a que tengas esa clase de relación con Jesucristo, que la aceptes en tu corazón. No me refiero a si sabes de Cristo, sé que lo sabes, o si crees en Él, sé que crees. Me refiero a abrirle tu corazón como tu Salvador personal y dejarlo entrar como tu Señor, como el Señor de tu vida. Te invito a que dejes a Cristo entrar a tu corazón. Cristo está a la puerta esperando a que lo dejes entrar.
Pero te pregunto, ¿qué decisión tomarás?